Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joaquín Rodríguez. Bienvenidos a estos videos sobre literatura novohispana. El día de hoy vamos a abordar la obra de Sor Juana. Quisiera nada más hacer una aclaración un poco antes. Inicialmente yo tenía la idea de, con este video, abordar y describir de manera general la obra lírica de Sor Juana, pero esa empresa es un poco difícil de hacer en un video como este. Y me parece que descripciones generales sobre qué rasgos son característicos en Sor Juana, de qué manera escribió, etcétera, son cosas que uno se puede encontrar prácticamente en cualquier lugar, hasta en Wikipedia, pero es más difícil encontrar un análisis específico de un poema. Lo que voy a hacer entonces es analizar un romance que apareció en el primer volumen de las obras de Sor Juana, que se llamó Inundación Castálida, de 1689, para, a partir de esa lectura pormenorizada, mostrar rasgos generales de la obra de Sor Juana, que tienen que ver con estilo, con inclinaciones y con léxico. El que voy a analizar es el romance que en las ediciones modernas es el número 3, que no tiene título, pero que tiene la explicación en los editores antiguos siguiente. Discurre con ingenuidad, ingeniosa, entiéndase ingenio, sobre la pasión de los celos. Muestra que su desorden es senda única para hallar el amor y contradice un problema de don José Montoro, uno de los más célebres poetas de este siglo. Para entender entonces el poema de Sor Juana, primero tenemos que saber qué fue lo que dijo este fulano, que no conocemos, pero que era un poeta relativamente renombrado en su momento, que era José Pérez de Montoro, en torno al problema de los celos. Y esto es relevante porque aquí es donde vemos de qué manera la producción literaria de Sor Juana está enmarcada en un contexto muy específico, es decir, literatura que podríamos llamar, que se ha llamado de circunstancia. Seguramente fue la condesa de Paredes quien le pidió que leyera el poema de Pérez de Montoro y que la propia Sor Juana hiciera su respuesta. Y esto es importante porque la obra de Sor Juana tiene este diálogo con los poetas de su tiempo, un diálogo muy específico que ahora los lectores modernos prácticamente ya no vemos. Pues ahora vamos a las obras modernas, a las ediciones modernas de Sor Juana, vamos a la edición de, digamos, del Fondo de Cultura Económica y prácticamente solo encontramos poemas de la propia Sor Juana. Pero Inundación Castálida y las obras en las que se publica, los volúmenes en que se publica la obra de Sor Juana siempre tienen este diálogo y tienen poemas de muchas otras manos que elogiaban a Sor Juana y con los cuales ella establecía este diálogo lírico. El asunto de los celos entonces se enmarca de manera general en todas las discusiones típicas de la literatura de la época en torno al amor. Ya lo hemos visto, en la literatura petrarquista es bastante importante. En este contexto, el lugar común era decir, por supuesto, que los celos eran un aspecto normal, una característica propia e intrínseca del amor. Pero ¿qué es lo que va a hacer Montoro? Montoro, en el romance, defiende no haber perfecto amor con celos. Dicho de otra manera, que la única forma de que haya amor perfecto tiene que ser con la ausencia de celos. Y Montoro empezaba su romance de esta manera. Amor sin celos, cuestión que el mundo impugna, defiendo. Si no a ejemplos de la dicha, a razones del ingenio. Y puesto que del orden de las cosas descendiendo van las consecuencias, veamos qué es amor y qué son celos. Amor, entonces, para él es la más honrosa pasión, y por lo tanto los celos serán hijos bastardos de amor, pues no en el amable objeto se engendran, sino en la odiosa razón que induce a tenerlos. Son furor, son ira y rabia, que en un celoso despecho no sabe el dolor quejarse con más templados acentos. Pero entiéndase bien, Montoro va precisamente en contra de la opinión más general y establecida en la época, que los celos serían algo intrínseco al amor, y él va en contra de esto mediante un puro acto de ingenio. ¿Qué es entonces lo que dice Sor Juana en su poema? Pues va a ser precisamente lo contrario a lo que decía Montoro. Ella inicia así el romance. Si es causa, amor productiva de diversidad de afectos, que con producirlos todos se perfecciona a sí mismo, y si el uno de los más naturales son los celos, ¿cómo sin tenerlos puede el amor estar perfecto? Ya desde aquí podemos notar varias cosas importantes.
En primer lugar, comenzando desde lo más básico, observen que se trata de un romance porque son versos octosílabos con una rima muy específica, la llamada rima asonante en los versos pareados, segundo, cuarto, sexto, etcétera. Por ejemplo, aquí rima afectos con mesmo porque tienen las mismas vocales, eo, celos y perfecto. Tiene sentido que haya escogido esa rima porque precisamente Sor Juana va a hablar de los celos y celos va a quedar entonces muy bien rimado al final de los versos pareados, por ejemplo. En segundo lugar, observen que ya desde aquí, casi sin introducción, Sor Juana ya plantea su propia tesis, que va a ser precisamente opuesta a la tesis de Montoro. Lo plantea con una pregunta retórica: ¿cómo sin tenerlos puede el amor estar perfecto? Es decir, si el amor es una causa productiva que tiene una diversidad de afectos y al mismo tiempo, mientras los produce, en la medida que los produce, se perfecciona a sí mismo, observen, Sor Juana dirá, perfecciona a sí mismo, según las formas normales típicas del español de aquella época, el español que se consideraba culto. Y si los celos son uno de esos afectos más naturales del amor, por supuesto dirá Sor Juana, cómo es posible que exista un amor perfecto, carente de celos. La respuesta aquí ya es evidente. Para Sor Juana, por lo menos como lo está planteando, no es posible. Por lo tanto, la perfección del amor está solo en la medida en la que hay celos. Sigamos leyendo el romance. Y sigue diciendo Sor Juana: son ellos, es decir, los celos, de que hay amor el signo más manifiesto, como la humedad del agua y como el humo del fuego. No son, que dicen, de amor bastardos hijos groseros, sino legítimos, claros, sucesores de su imperio. Son crédito y prueba suya, pues sólo pueden dar ellos auténticos testimonios de que es amor verdadero. Son, por supuesto, versos fáciles de entender, y solo que hay que recordar que claramente está hablando con Montoro, ¿no? Cuando dice, no son bastardos hijos groseros de amor. Eso tiene perfecto sentido para rebatir lo que él decía. También observen, por ejemplo, cómo no hay artículo para el amor, sino solo bastardos hijos groseros de amor, cosa típica en la poesía de la época, que tiene que ver con una función, digamos, como casi prosopopéica del amor, es decir, como de personificarlo, por así decirlo. En todo caso, hasta aquí la tesis es bastante clara. El signo más claro de que hay amor verdadero son los celos. Con lo que hemos leído hasta ahora, ya debería quedar claro uno de los rasgos más característicos de la obra lírica de Sor Juana. Lo podríamos definir como una cierta tendencia o proclividad hacia lo argumentativo. Sin lugar a dudas, estamos hasta ante literatura que hay que enmarcar, digamos, en la argumentación, en la crítica, en el debate. Y en este punto es como si Sor Juana se preguntara: ¿cuáles son los signos? ¿Cuáles podría decir la gente, por ejemplo, que son los signos de que hay un amor verdadero? Y Sor Juana, como era de esperarse, inicia con la fineza. Pero aquí déjenme decir que generalmente el lector moderno se suele perder, a menos que tome la costumbre de desconfiar lo que cree saber sobre el propio español y sobre el sentido de las palabras en español. Porque si se acerca a esto el lector moderno y cree entender la palabra fineza, por regla general no la va a entender. Fineza en el vocabulario de la época y en el de Sor Juana, por supuesto, significa prueba de amor. Y aquí se imagina Sor Juana que amor o el amor va a tener libramientos, es decir, órdenes de pago, y que va a remitir sus pagos a un tesorero. Y ese tesorero resulta ser la fineza, que sería como la capacidad de probar, por supuesto, el amor. Y así dice Sor Juana: porque la fineza, que es de ordinario el tesorero a quien remite las pagas, amor, de sus libramientos, cuántas veces, motivada de otros impulsos diversos, ejecuta por de amor decretos del galanteo. Es decir, si podemos imaginar que el amor a veces tiene obligaciones y que el amante tiene estas obligaciones, que tiene que estar pagando, tiene que estar probando su amor mediante estas finezas, en realidad nosotros podríamos decir, eso sí es un gran signo de amor. Pero Sor Juana está diciendo, ustedes podrán creer que es tal caso, pero no es cierto. De hecho,
Ocurre que muchas veces, motivada esta fineza por otros impulsos diversos que no son al amor, ejecuta decretos del galanteo, es decir, no un amor real, sino sencillamente, digamos en términos modernos, ligue. Y vean cómo aquí Sor Juana rebate o contradice casi por anticipado lo que nosotros podríamos ofrecerle como objeciones. Porque también podríamos decirle, bueno, el cariño también es un signo inequívoco del amor. Pero ¿qué dirá Sor Juana? Lo leemos. El cariño, ¿cuántas veces por dulce entretenimiento fingiendo quilates crece la mitad del justo precio? Es decir, básicamente el cariño se puede fingir, por motivos que en este caso sería por dulce entretenimiento, y puede mostrarse como si fuera oro, por eso ese fingiendo quilates, haciendo que valga más de lo que realmente vale. Y seguimos leyendo. ¿Cuántas más, es decir, cuántas veces más, el discurso, por ostentarse discreto, acredita por de amor partos del entendimiento? Y aquí, por supuesto, hay que tener precaución porque de nuevo estamos ante el problema del sentido de las palabras que está usando Sor Juana. Cuando Sor Juana usa la palabra discurso, hay que entender, digamos, en términos modernos, raciocinio, facultad racional. El diccionario de autoridades dice facultad racional con que se infieren unas cosas de otras, sacándolas por consecuencias de sus principios. Es decir, la razón misma. ¿Cuántas veces ese discurso, por ostentarse discreto, es decir, cuerdo, de buen juicio, acredita por de amor partos del entendimiento? Es decir, que incluso hay ocasiones en que cuando la razón misma nos dice que estamos enamorados, en realidad, digamos, es un parto del entendimiento. Es decir, solo lo estamos creyendo, juzgando, pero no es forzosamente un signo inequívoco de amor. Y sigue el poema. ¿Cuántas veces hemos visto, disfrazada en rendimientos, a la propia conveniencia, a la tema o al empeño? Y aquí, por supuesto, hay que tener de nuevo cuidado con el léxico. Rendimientos es parte del vocabulario del amor de la época. La conveniencia estaría disfrazada en rendimientos porque la conveniencia puede disfrazarse de alguien que se rinde como el amante, es decir, como si fuera amor. Tema aquí significa porfía, obstinación. eh, y el empeño, esto se entiende sin mucho problema, ¿no? En este caso. Es decir, esta obstinación, esta conveniencia o este empeño a veces fingen ser amor cuando no lo son, de nuevo. No son signos inequívocos del amor. Y como ya descartó todo, lo único que queda, por supuesto, son los celos. Solo los celos ignoran fábricas de fingimientos, que como son locos tienen propiedad de verdaderos. Los gritos que ellos dan son sin dictamen de su dueño, no hilaciones del discurso, sino abortos del tormento. Como de razón carecen, carecen del instrumento de fingir, que aquesto solo es un irracional bueno. O sea que, así como de manera moderna decimos, por ejemplo, que los borrachos o los locos dicen siempre la verdad, de la misma manera en los celos no existe esta capacidad de fingir. Y eso le va a dar la oportunidad a Sor Juana para decir algo particularmente paradójico. Y esto es otra de las cualidades más características de la lírica en Sor Juana, la búsqueda de la contradicción. O sea, siempre que Sor Juana pueda decir algo que suene paradójico o contradictorio, va a buscarlo. Y observen esos versos finales que leí, que aquesto solo es en lo irracional bueno. Es decir, que incluso en la irracionalidad hay algo positivo. Y lo que hay de positivo es precisamente que no puede fingir, que no puede mentir. Y así los celos desbocados ejercitan contra sí el furor violento, y no hay quien quiera en su daño mentir, sino en su provecho. Son versos un poco más oscuros, pero la idea parece relativamente clara. Es decir, los celos, resulta que ellos están haciendo estas cosas como caballos desbocados en contra de sí mismos. Y en esto se fundaría entonces la idea de que no pueden mentir. Es decir, no hay quien quiera en su daño mentir, sino en su provecho. Dicho de otra manera, que cuando mentimos lo hacemos para beneficiarnos, es decir, para nuestro provecho, no para hacernos daño. Sería cosa muy extraña.
En esa idea entonces los celos, precisamente porque hacen daño a su propio poseedor, deben forzosamente estar basados en la verdad. Y esa verdad solo puede estar fundamentada en el amor. Observen cómo aquí de nuevo Sor Juana es particularmente persuasiva. Y esto es lo que vemos en los siguientes versos, la misma idea. Del frenético que fuera de su natural acuerdo, es decir, cordura, raciocinio, se despedaza, no hay quien juzgue que finge el extremo. En prueba de esta verdad, mírense cuántos ejemplos en bibliotecas de siglos guarda el archivo del tiempo. Y lo que viene son ejemplos de la mitología grecolatina, pero también de la Biblia. Adido fingió el troyano, es decir, Eneas. Mintió a Ariadna Teseo, ofendió a Minos Pasife, y engañaba a Marte Venus. Semíramis mató a Nino, Helena deshonró al griego, Jasón agravió a Medea y dejó a Olimpia Vireno. Bersabé engañaba a Urías, Dálida al caudillo hebreo, Jael a Císara horrible, Judith a Holofernes fiero. Estos y otros que mostraban tener amor sin tenerlo, todos fingieron amor, mas ninguno fingió celos. Porque aquel, es decir, el amor, puede fingirse con otro color, mas estos son la prueba del amor y la prueba de sí mismos. Si ellos no tienen más padre que el amor, luego son ellos sus más naturales hijos y más legítimos deudos. Las demás demostraciones, por más que finas las vemos, pueden no mirar a amor, sino a varios otros respectos. Por supuesto, finas de nuevo en el sentido de la fineza, de lo que es propiamente una prueba de amor. Ellos solo sean con él como la causa y efecto. Hay celos, luego hay amor. Hay amor, luego habrá celos. De la fiebre ardiente suya son el delirio más cierto, que como están sin sentido publican lo más secreto. El que no lo siente, amando, del indicio más pequeño, en tranquilidad de tibio, goza bonanzas de necio. Que asegurarse en las dichas solamente puede hacerlo la villana confianza del propio merecimiento. Así que, en otras palabras, amar sin tener celos sería propio de una felicidad del ignorante, propia de la necedad. E incluso parece Sor Juana sugerir paradójicamente estar por completo seguro y carecer de celos haría que uno incurriera en pecado capital, es decir, en la soberbia. Pues estar totalmente seguro en esas dichas mismas, sin ningún miedo propio del celoso, sería solamente algo que lo podría hacer la villana, es decir, la ruin o indecorosa confianza del propio merecimiento, es decir, de los propios méritos. Dicho de otra manera, la soberbia, la presunción, por así decirlo, el creer que uno es lo máximo prácticamente. Y observen cómo de nuevo Sor Juana refuta por anticipado lo que le podríamos objetar, porque le podríamos decir, bueno, pero a veces los celosos provocan, hacen acciones como bastante duras e incluso de alguna manera faltan al respeto del propio amado. Pues ella dirá, bien sé que tal vez, furiosos, suelen pasar desatentos a profanar de lo amado osadamente el respeto, mas no es esto esencia suya, sino un accidente anexo, que tal vez los acompaña y tal vez deja de hacerlo. Es bastante claro, solo observen, tal vez tiene el valor antiguo como de en ocasiones o a veces. E incluso prosigue Sor Juana haciendo una concesión, diciendo, bueno, está bien, a lo mejor ustedes creen que no es que en ocasiones haga eso los celos, sino que siempre. Por eso dirá, mas doy que siempre, aún debiera el más soberano objeto, por la prueba de lo fino, perdonarles lo grosero. O sea que incluso si los celos ofendieran siempre el respeto del amado, aún así, como son prueba irrefutable de amor, por la prueba de lo fino, deberíamos perdonarles esta pequeña bajeza. Pero en realidad ella dice, y continúa, estos son fáciles de entender estos versos, mas no es, vuelvo a repetir, preciso que el pensamiento pase a ofender del decoro los sagrados privilegios. Es decir, no tenemos que ir tan lejos para que haya o para que existan los celos. Por eso dirá, para tener celos basta solo el temor de tenerlos, que ya está sintiendo el daño quien está temiendo el riesgo. Temer yo que haya quien quiera festejar a quien festejo, por supuesto, a quien uno ama, aspirar a mi fortuna y solicitar mi empleo,
de nuevo, solicitar mi empleo es buscar a quien yo amo, no es ofender lo que adoro, antes es un alto aprecio de pensar que deben todos adorar lo que yo quiero. Y luego va a usar Sor Juana una de las palabras más características de todo este vocabulario amoroso, que es el dueño o mi dueño, que siempre se debe leer en el sentido de la amada, ¿no? Aquella persona a la que uno ama, por regla general, mujer, por supuesto. De hecho, la propia Sor Juana, para referirse a la condesa de Paredes en estos poemas amorosos, a ella la va a llamar así, mi dueño, en masculino, aunque suene raro, no hay ninguna implicación. Es más bien Sor Juana empleando toda la tradición aquí al respecto. La palabra aquí característica es cuidado, que de nuevo en el vocabulario amoroso significa el amor mismo, es decir, la solicitud del amante, o bien la persona por quien se tiene amor. Dicho eso, se entiende ya sin problemas este pasaje. Y este es un dolor preciso, por más que divino el dueño asegure en confianzas prerrogativas de exento. Es decir, por más que se diga que no hay motivos para tener celos y que entonces dentro de esa confianza se debe tener el privilegio de estar exento de los celos mismos. Y continúa, decir que este no es cuidado, que llegue a desasosiego, podrá decirlo la boca, mas no comprobarlo el pecho. Se entiende sin problemas. Y a partir de aquí voy a tener que parafrasear y resumir un poco, porque prácticamente apenas llegué a la tercera parte del romance. Verán que es particularmente largo y pues para no hacerlo demasiado pesado voy a tener entonces que parafrasear. Básicamente lo que dirá Sor Juana después es que si hay quienes le echan flores a uno, en palabras de Sor Juana, si hay quienes lisonjean al amante, aprobando la elección y calificando el empleo, es decir, celebrando qué bien eligió, por ejemplo, una persona a quien amar, de esos solo se puede esperar que no son lisonjas o bien no son solo elogios, es decir, que están interesados en algo más. Y así, aplaudir lo que yo estimo bien puede ser sin intento segundo, mas ¿quién podrá tener mis temores quedos? Quien tiene enemigos suelen decir que no tenga sueño, pues ¿cómo ha de sosegarse el que los tiene tan ciertos? El amante entonces, lleno de enemigos, está en una especie de guerra, una imagen muy querida desde los llamados elegíacos latinos como Tibulo o Propercio. La amada será un blanco al que le tiran muchos flecheros, y habiendo tantos bien podría alguno acertar, así que lo mejor es desconfiar. Y así caracteriza entonces Sor Juana a los rivales o a los adversarios en el amor. Pues ¿qué será el que pretende excederme los afectos, mejorarme las finezas y aventajar los deseos? Quien quiere usurpar mis dichas, quien quiere ganarme el premio, y quien en galas del alma quiere quedar más bien puesto. Quien para su exaltación procura mi abatimiento y quiere comprar sus glorias a costa de mis desprecios, quien pretende con los suyos deslucir mis sentimientos, que en los desaires del alma es más sensible el duelo. Al que este dolor no llega al más reservado seno del alma, apuesta insensibles competencias con el hielo. Es decir, que si alguna vez has amado realmente y tan siquiera la posibilidad de que haya rivales que hagan estas cosas para perjudicarte no te ha llegado al más reservado seno del alma, dice Sor Juana, es que puedes competir en frialdad con el mismísimo hielo. Por eso apuesta insensibles competencias con el hielo. Luego dirá Sor Juana que se debe buscar un punto medio en la propia confianza, pues por una parte, confiar demasiado en el otro podría pasar por desapego o desinterés, pero por otra parte, al tratarse del amor, se debe mostrar también la intensidad de la pasión, así que se debe huir, en cierto modo, de la moderación o la templanza, que Sor Juana llamará modestia. Tener celos será entonces signo de discreción, de inteligencia, de prudencia y por lo tanto de una especie de sabiduría amorosa. Un temer que la fortuna podrá, con airado ceño, despojarme por indigno del favor que no merezco, no solo no ofende, antes es el esmalte más bello que a las joyas de lo fino les puede dar lo discreto.
y aunque algo exceda la queja, nunca queda mal, supuesto que es gala de lo sentido exceder de lo modesto. Es decir, la belleza del sentimiento está en el hecho de que va más allá de esa moderación, es decir, sobrepasa la moderación o excede de lo modesto. Y así de nuevo llega Sor Juana a una paradoja, o sea que lo atrevido y lo irracional del celoso son signos de sabiduría, de conocimiento. Lo atrevido en un celoso, lo irracional y lo terco, prueba es de amor que merece la beca de su colegio. Y si alguien se queja de que su pretendiente es demasiado celoso, prosigue Sor Juana, yo sé que por allá adentro no le pesa a la más alta de mirar tales extremos. La más airada deidad al celoso más grosero le está aceptando servicios los que riñe atrevimientos. Es decir, si dicen que se ofenden, en realidad lo dicen de dientes para afuera, porque seguramente le encuentran algo de gusto y entonces en la práctica los aceptan como servicios. De nuevo una palabra con mucha carga en el vocabulario del amor. El amante hace servicios para obtener, por supuesto, determinados favores, ¿no? Pero ella dirá, o esa persona dirá, serán atrevimientos, pero en realidad los está tomando como servicios propiamente. Luego de desarrollar esta idea, Sor Juana alabará prácticamente a Montoro, pues se aventuró a demostrar lo indemostrable. En palabras de Sor Juana, probar lo que no es probable. Acudiste al partido que hallaste más indefenso, y a la opinión desvalida ayudaste, caballero. Este fue tu fin, y así, debajo de este supuesto, no es esta ni puede ser réplica de tu argumento. Y observen aquí, ya cerca del final del poema, que Sor Juana nos sorprende, porque a pesar de que todo lo que ha hecho ella es replicar, refutar al romance de Montoro, de pronto nos dice, esto que estoy haciendo no es réplica de tu argumento, sino solo una obediencia mandada de gusto ajeno, cuya insinuación en mí tiene fuerza de precepto. Es decir, que Sor Juana solo está siguiendo lo que le pidió prácticamente la condesa de Paredes, o sea, hacer una réplica al romance de Montoro. Y hasta aquí, Sor Juana bien podría haber acabado su romance, pero decidió no hacerlo. Precisamente para revelarnos algo que en mi opinión es muy peculiar de ella, que lo podríamos definir como un cierto carácter juguetón, irónico y sarcástico. Pues prácticamente hasta aquí ya nos convenció de que de su propia tesis, en oposición a la de Montoro, pero ahora se va a echar para atrás o nos va a decir prácticamente que todo fue un juego o una especie de divertimiento argumentativo. Pues dice Sor Juana, confieso que de mejor gana siguiera mi genio el extravagante rumbo de tu no hollado sendero. Pero, sobre ser difícil, inaccesible lo has hecho, pues el mayor imposible fuera ir en tu seguimiento. O sea, básicamente, a mí me hubiera gustado más hacer tu propia tesis y seguir lo que tú hiciste, pero yo no lo iba a hacer porque ya era imposible por la manera en la que lo hiciste. Rumbo que estrenan las alas de tu remontado vuelo, aún determinado el daño, no lo intentara un despecho. La opinión que yo quería seguir, seguiste primero. Dísteme celos y tuve la contraria, contenerlos. Y observen el guiño juguetón. O sea que fue tan excelente lo que hizo Montoro que le provocó celos a Sor Juana y entonces tuvo la contraria, es decir, la contraria opinión al tener esos celos. Y después de este giro inesperado, que pues nos hace sentir un poco como enojados o disgustados quizás con Sor Juana porque prácticamente jugó con nosotros, lo que va a hacer ella va a ser invitar a Montoro a que mantenga su opinión, porque si la mantiene, él siendo como un atlante, como un gigante del ingenio, va a lograr persuadirla a todo el universo y en tal momento entonces todo va a cambiar y todo va a ser feliz, prácticamente, todo será felicidad. Tenla pues, es decir, la opinión, que si consigues persuadirla al universo, colgará el género humano sus cadenas en tu templo. No habrá quejosos de amor, y en sus dulces prisioneros serán las cadenas oro y no dorados los hierros. O sea, la idea del hierro que Montoro había usado en su propio poema para hablar de la bajeza o la bastardía de los celos, aquí Sor Juana le da la vuelta, por así decirlo. Será la sospecha inútil, estará ocioso el recelo, desterraráse el indicio y perderá el ser el miedo.
O sea que si ya nos había convencido Sor Juana sobre el carácter, digamos, positivo de los celos, pues ahora va a enumerar totalmente lo opuesto, es decir, todo lo que mejoraría el mundo si no hubiera celos. Y todo será dicha, todo felicidad y contento, todo venturas y en fin pasará el mundo a ser cielo. Deberánle los mortales a tu valoroso esfuerzo la más dulce libertad del más duro cautiverio. Mucho te deberán todos, y yo más que todos. Debo las discretas instrucciones a las luces de tus versos. Por supuesto sigue Sor Juana hablando con Montoro. Dalos a la estampa porque en caracteres eternos viva tu nombre y con él se extienda al común provecho. Y con eso cierra el romance. Y bueno, con todo este análisis espero haber allanado un poco el camino en caso de que ustedes quieran profundizar en la lírica de Sor Juana, especialmente en poesía que tiene que ver con el amor. Habrán visto que di muchos tips en términos como de léxico y significados de palabras en Sor Juana. Hay que habituarse a todas esas cosas. Y por otra parte, ya más a grandes rasgos, espero haber hecho ver esa predilección de Sor Juana por lo argumentativo, por el debate, que se va a ver, por supuesto, en textos como la Carta Atenagórica, donde vemos precisamente esa labor refutativa sobre la tesis de Vieira, y donde vemos también a una Sor Juana que es particularmente juguetona, irónica, sarcástica, y que nos fuerza a no siempre tomárnosla totalmente en serio, sino siempre estar sospechando de que a lo mejor después va a avanzar, nos va a hacer creer algo, va a avanzar y luego va a hacernos creer algo totalmente diferente. Y eso le da un carácter particularmente polifacético, como si Sor Juana tuviera, digamos, algunos distintos rostros. Uno de sus rostros va a ser, por ejemplo, el de la modestia. Eso es uno de los que creo que menos se debe tomar en serio. Y además, y por encima de todo, después de este análisis nos damos cuenta de que Sor Juana asumía la labor literaria con una clara vena competitiva, en un terreno de pugna literaria donde se trataba de sorprender mediante el propio ingenio, pero sorprender precisamente al mismo tiempo que se imita a los demás, es decir, retomando las creaciones del pasado o de contemporáneos para sobrepasarlas, para mejorarlas. Vemos, en suma, la labor literaria de una mujer que se atrevió a estampar su pie en ese terreno de competencias de ingenio.